Saludos, seres fantásticos, espero que estén bien, un fuerte abrazo, que el Todopoderoso Dios continúe bendiciendo y los guarde siempre. Bueno, como han visto, mi contenido ha estado bastante fuerte, desde sueños proféticos hasta que pude culminar La Poderosa, el mejor libro de todos, que ha sido bastante extraordinario y una bendición para mi vida, y desde ahí que pude compartirles más de casi 200 videos de Reconoce al Creador, tanto de que Dios me regaló personalmente, tanto de la Biblia que vinieron estos temas, y también el estudio de cuarta vez después de 10 años de lo que fue el Apocalipsis, que espero que sea de bendición para ustedes. Un poco parafraseado porque ciertas cosas están como, digamos que un poco adelantadas, un poco atrasadas, pero el mensaje da como tiene que ser. Y bueno, hoy les quiero compartir lo que es cómo leer y entender la Biblia, que es una de las interesantes cosas que trae mi Biblia Reina Valera. Entonces les comparto cómo estudiar la Biblia. Abre mis ojos y miraré la maravilla de tu ley. Salmo 119:18. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Estudiar la Biblia es un privilegio de todo creyente. El cristiano estudia la palabra de Dios bajo la convicción de que en ella se encuentra la voluntad perfecta de Dios. Sin embargo, no todos sabrán cuál es la mejor manera de estudiarla. A continuación se presentan algunas guías para su lectura, que es muy importante. Estudiar el contexto del pasaje. Dice, número 1, el contexto inmediato, los versículos inmediatamente antes y después. Los versículos inmediatamente antes y después ayudarán al lector a entender el significado del pasaje que estudia. 2, el contexto de la sección. La sección puede ser, por ejemplo, un fragmento narrativo o de estrofa en poesía. 3, el contexto del capítulo y del libro. Es importante estudiar el pasaje a la luz del capítulo entero y después a la luz de todo el libro. De esa manera el lector tendrá una más específica del significado del pasaje en cuestión. Dice como número 2 de la guía, estudia la gramática del pasaje. A. Determina las palabras más importantes. La palabra más importante son aquellos cuyo significado determina el significado del versículo. B. Interpreta las palabras en su contexto inmediato. Toda palabra debe estudiarse primeramente a la luz de su contexto inmediato para no tergiversar el sentido de la palabra. C. Estudia esas palabras con ayuda de una concordancia o diccionario bíblico. Muy importante. La concordancia al final de la Biblia o un diccionario bíblico te ayudará a determinar el significado de la palabra. Número 3. Estudia la historia del pasaje. El contexto histórico del pasaje puede encontrarse en herramientas como una Biblia de estudio o un comentario bíblico. Allí se podrá encontrar información como el autor, la fecha del escrito, los destinatarios y su continuación cultural. Número 4. Conecta el pasaje con la gran historia. A. Todo pasaje se conecta con la gran historia del Evangelio, la cual se puede resumir en 4 puntos. 1. Creación. Dios es el creador de todo, incluyendo el ser humano. 2. Cada caída. Desde el pecado en el jardín de Edén, el ser humano peca. 3. Redención. Jesucristo vino a redimir del pecado a todo aquel que cree en él. 4. Restauración. Jesucristo restaura todas las cosas cuando venga a su reino. 5. O B. Todo pasaje apunta a Jesucristo. Jesús es el punto focal de la gran historia del Evangelio y por lo tanto todo pasaje del Antiguo como el Nuevo apunta a la obra de Jesucristo en la cruz. Conclusión. Interpretar las Escrituras con esmero es responsabilidad de todo creyente. Gracias a un estudio cuidadoso del lector podrá arribar el significado correcto. Dios quiere que sus hijos lo conozcan por medio de que Él ha revelado. Y bueno, les comparto como una segunda parte, 2x1. Sería cómo ver a Jesucristo en la Biblia, muy importante. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. Jesucristo es el punto focal de las Escrituras. Desde el primer anuncio del Evangelio en Génesis 3:15, el tema del Mesías Redentor unifica la Biblia entera. El Antiguo Testamento es una flecha que apunta a Jesucristo, el cual se revela en los Evangelios. El Pentateuco lo promete, los históricos y los presagian, los poéticos los apuntan, los proféticos los anuncian, los Evangelios lo revelan y las epístolas lo proclaman. Los siguientes puntos ayudarán al lector a encontrar el presencial natural de Jesucristo a lo largo de la Biblia. Número 1. De manera directa. Muchos personajes apuntan a Jesucristo de manera directa, es decir, hacen una referencia a Cristo que es inaudible. Algunos ejemplos. Número A.
Las promesas del Evangelio en Génesis 3:15, la simiente de la mujer es una referencia a Cristo, la cual Pablo clarifica al decir, a tu simiente la cual es Cristo, Gálatas 3:16, los salmos mesiánicos número 2. Bueno, continuamos. Los salmos mesiánicos, hay cerca de 30 porciones en salmos que apuntan claramente al Mesías, puesto que el Nuevo Testamento afirma su aplicación mesiánica. Ver Salmo 2, 1, 2 y Hechos 4, 25, 28, Salmo 2, 7 y Hechos 13, 33, Salmo 8, 2 y Mateo 21, 16. 3. Los cantos del siervo sufriente. Hay 5 pasajes en Isaías que hacen clara referencia a Jesucristo. Isaías 42, 49, 50, 52, 53, 61. En ellos, entre otras cosas, se aplica la obra expiatoria del siervo de Jehová. Bueno, continuamos. De manera indirecta. Punto número 2. La Biblia presenta personas, eventos y oficios que apuntan a Jesús. A. Personas, algunos ejemplos. Número 1. Moisés es un tipo de Jesucristo al ser un profeta que proclama la venida del profeta como Deuteronomio 18:15. 2. Jonás es mencionado por Jesucristo como uno que apunta a la obra del Salvador. Ver Mateo 12, 40 al 41. Eventos como punto B. En el Éxodo es un paralelo de la obra de Jesús, de sus elementos básicos de un Salvador, un pueblo rescatado, una salida hacia la tierra prometida. Punto C. Oficios. Hay 3 oficios que apuntan a Jesucristo de manera específica: al sacerdote, al rey y al profeta. Número 1. Jesús es el sacerdote perfecto que intercede por su pueblo. Hebreos 7, 24, 25. Número 2. Jesús es el profeta que predicho en el Antiguo Testamento. Hechos 7, 37. Número 3. Jesús es el rey sobre todo lo creado. Daniel 7, 15. Colosenses 1, 16. Punto número 3. De manera aplicativa. Cristo es el propósito y fin de toda la Biblia, por lo tanto vemos a Jesucristo en el Antiguo Testamento como cuando aplicamos un pasaje preguntándonos de qué manera revela o resulta en la futura obra redentora de Jesús. Y la conclusión, interpretar la Biblia con el lente de Jesucristo será de mucha bendición para el lector creyente. La Biblia entonces no es una serie desconectada de eventos, más bien apunta de manera concreta a la obra de Jesucristo en la cruz. Bendiciones, un fuerte abrazo, espero que les haya encantado esta información y bueno, seguimos con más información porque faltan más. Pura vida.